Ahora, en el caso particular mío, si bien yo soy lingüista y me interesa fundamentalmente el lenguaje, me interesa también, valga la redundancia, la relación con lo cognitivo, por mi interés psicolingüístico. Entonces yo creo, de acuerdo con mi experiencia, que los niños con TEA no solamente pueden presentar algunos problemas específicamente en el lenguaje, sino que hay otros, tal vez no la mayoría, que además presentan dificultades de tipo cognitiva, en procesos atencionales, de inhibición, etc. A pesar de que en la selección con un test cognitivo, como el WIS, por ejemplo, o el TONI, pueden rendir bien. Entonces, de acuerdo con esto, los objetivos de esta presentación van a ser 3, muy breves. Primero, vamos a revisar la evidencia sobre las funciones ejecutivas en niños con TEL, o trastorno o alteración evolutiva del desarrollo del lenguaje. Luego les voy a presentar brevemente algunos datos preliminares que tenemos originales sobre el tema. Hemos hecho algunos estudios. Y al final, en el contexto de las preguntas, ahí podremos comentar la implicancia hacia la intervención, incluida la evaluación en este ámbito. Bueno, simplemente para partir, probablemente muchos de ustedes manejen los temas, pero es para que nos vayamos poniendo de acuerdo. El concepto de función ejecutiva es un concepto no complejo, pero bastante discutido en el ámbito de la psicología. Yo no soy psicólogo, no, pero los psicólogos todavía no se han puesto de acuerdo respecto a qué efectivamente son las funciones ejecutivas. Se confunden muchas veces, o algunos lo confunden con la metacognición, con el control cognitivo, otros dicen que significan lo mismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a revisar brevemente algunas definiciones clásicas y luego vamos a quedarnos con una de ellas, que en el fondo es una síntesis que yo he hecho basándome en algunos autores que yo considero más pertinentes. Bueno, procesos que regulan el pensamiento y la acción. Por ejemplo, en este momento yo he venido acá, he preparado la presentación, más o menos he planificado qué es lo que iba a decir primero, qué iba a decir después, etcétera, que iba a ser primero una presentación del concepto, luego iba a presentar los 3 grandes objetivos de esta presentación y así sucesivamente. Al mismo tiempo, junto con planificar lo que estoy haciendo, yo permanentemente me evalúo, me monitoreo. Entonces, si en algún momento me doy cuenta de que me equivoco, me tengo que corregir. Y para corregir aquello en lo cual me equivoqué, tengo que inhibir, dejar de hacer lo que estaba haciendo. Es decir, al mismo tiempo tengo que ser flexible, porque tengo que cambiar una conducta, una que era inadecuada por otra que sería la más adecuada. Bueno, todo eso, entre otros, son procesos de función ejecutiva. Es decir, son procesos que me permiten controlar mi conducta en un nivel superior. Entonces voy controlando mis procesos atencionales, mis procesos de memoria, mis procesos de razonamiento en forma relativamente consciente. Entonces una definición básica de unos expertos ahí, procesos que regulan el pensamiento y la acción. Otra definición de unos finlandeses, fineses, que realizaron un estudio muy interesante que después lo vamos a retomar nuevamente, enfatizan en lo multidimensional, es decir, la gran discusión que tienen los psicólogos y los neuropsicólogos es si la función ejecutiva es la función ejecutiva o las funciones ejecutivas. Si existe una sola, es decir, una concepción unitaria de la función ejecutiva, o hay varias funciones ejecutivas, es decir, una función multidimensional, multifactorial. Bueno, la mayoría de los investigadores, de los expertos, se adhieren a la segunda posición, de que la función ejecutiva sería multidimensional, ¿no? Incluiría una serie de dimensiones o factores. Conducta dirigida a objetivo, conducta relacionada, o procesos relacionados a conducta dirigida a objetivos, procesos relacionados con el control atencional, como que aumentamos también en ese momento la planificación, la organización temporal de los estímulos, etcétera, etcétera. Otra definición muy similar, conducta de nivel superior dirigida a objetivo. Pensemos aquí un concepto fundamental, o centrémonos en un concepto fundamental. El concepto de... ¿Es el mío o el de usted? Perdón, disculpen. Es que alguien debe pensar que estoy en Chile, entonces me están buscando. Y no quiero que se enteren que ando por acá. Conducta dirigida a objetivo. Entonces, un componente fundamental relacionado con la función ejecutiva es la dirección o la orientación a objetivo, a alcanzar objetivo.
Entonces, para alcanzar los objetivos, realizamos todo esto que hemos comentado. Planificamos estratégicamente nuestra conducta, manifestamos flexibilidad para cambiar cuando las conductas son inadecuadas, las acciones son inadecuadas, tenemos que inhibir cuando aquellas acciones que son inadecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, insistimos más o menos en lo mismo. Entonces, todas las definiciones, todas las conceptualizaciones apuntan a aquello, ¿no? Una serie de procesos de orden superior que nos permiten planificar nuestra conducta, nos permiten evaluar permanentemente, nos permiten corregir, inhibir, etcétera, etcétera. Bueno, yo me voy a basar simplemente en esta definición, de acuerdo con dos grandes expertos, Miyake, uno de los psicólogos más importantes, estudiosos del tema, y Revers. Conjunto entonces heterogéneo, variado, de procesos cognitivos de nivel superior, sobre estos procesos básicos atencionales, perceptuales, de razonamiento básico, de memoria, etcétera, que nos permiten orientarnos a objetivos, involucrados en la consecución de objetivos y en la regulación de nuestra conducta, en la regulación de nuestros actos de conocimiento. Nosotros en este momento estamos realizando actos de conocimiento. Yo en este caso como emisor lingüístico y ustedes como receptores de determinada información. Y vamos aplicando todos estos procesos. Bueno, este cuadrito nos resulta también orientador como fundamento para la revisión que viene a continuación. En términos bien amplios, la función ejecutiva incluye una dimensión cognitiva, que es la más estudiada, ha sido la más estudiada. De hecho, todo lo que he comentado hasta ahora tiene que ver con la dimensión cognitiva. Pero también hay una dimensión volitiva, porque esto tiene que ver con los objetivos, con la motivación, con motivaciones, con necesidades, con deseos. Y todos estos factores de tipo volitivo, intencional, motivacional y cognitivo, están por supuesto al servicio de la realización de acciones en forma efectiva. Es decir, siempre que nosotros realizamos actividad, buscamos ser óptimos, buscamos ser eficientes, buscamos ser efectivos. Buscamos aumentar nuestro desempeño en todas las situaciones. Cuando hacemos una clase, cuando hacemos una evaluación a un niño, cuando hacemos una actividad de tipo rehabilitadora, terapéutica, educativa, etc. Y todas estas situaciones pueden variar en un continuo que va de situaciones cognitivas puras, que son las típicas. El extremo sería la actividad que hace un científico en un laboratorio, cuando somete a un niño a una actividad frente a un computador y le pide que mire una figura y que apriete una tecla, por ejemplo, ¿no? O que responda frente a una lámina. A otras situaciones que son altamente motivantes, cuando uno le dice, mira, si tú haces bien esta actividad vas a obtener un premio. Entonces el niño se motiva, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos entonces, para sintetizar, los componentes fundamentales: planificación, inhibición, flexibilidad, actualización, fluidez, con términos un poco más elegantes. Nos vamos a centrar en esta presentación en los tres que están a la derecha: inhibición, flexibilidad, actualización. La actualización como un componente fundamental de la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, uno por razones de tiempo, una razón por razones de tiempo, y otra porque son los componentes en los cuales se ha centrado más la investigación. Y también los estudios que se están realizando, por ejemplo, en el ámbito del trastorno específico del lenguaje. Al mismo tiempo, solamente para comentarlo porque no tenemos tiempo para ello y yo no soy experto en este tema, la función ejecutiva, por supuesto, como todos los procesos cognitivos, tienen un fuerte fundamento neurobiológico. Y quiero enfatizar en lo siguiente, que el desarrollo de las zonas frontales es el más tardío. Puede terminar la mielinización básica en las zonas frontales más o menos a los 20 años, incluso en algunos casos a los 21 o 22 años. Por lo tanto, en todos los niños o jóvenes, que pueden presentar alguna dificultad, esto no necesariamente podría ser una dificultad, podría estar relacionado simplemente con un factor de la maduración del cerebral. Bueno, entonces centrémonos ya fundamentalmente en lo que estamos comentando de las funciones ejecutivas en términos de una concepción unitaria o multidimensional. Bueno, el modelo, probablemente muchos de ustedes a lo mejor lo conocen, más divulgado, más conocido, que constituye el fundamento del estudio en la psicología cognitiva de las funciones ejecutivas, es de Miyake, un psicólogo de origen japonés que trabaja en Estados Unidos, quien a través de unos estudios multifactoriales identificó tres factores fundamentales en las funciones ejecutivas: la inhibición, el cambio y la actualización. Recordémoslo brevemente, repito, porque los estudios sobre TEL se han realizado fundamentalmente en esta orientación.
Inhibición. Bueno, habilidad para suprimir fundamentalmente conductas, actividades que son inadecuadas, los psicólogos lo llaman las respuestas prepotentes. Por ejemplo, si yo necesito decir algo y me equivoco por algún error, bueno, aquello que dije equivocadamente sería la conducta prepotente, y esa tengo que inhibirla. Y al inhibirla, tengo que cambiar. Y esto está relacionado con la flexibilidad. Tengo que ser flexible, tengo que cambiar, dejar de hacer aquello que estaba haciendo mal, entre comillas, cambiarlo por otra conducta que sea más adecuada. Si me muestran un dibujo de un perro y yo digo gato, como le puede ocurrir a un niño, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que dije perro y era un gato, entonces la respuesta prepotente es perro. Tengo que inhibirla, tengo que manifestar flexibilidad y cambiarla por gato. Entonces, cambio es la capacidad para cambiar la atención, basada en la flexibilidad, tanto en forma retroactiva como proactiva. Pero esto requiere de cierta capacidad cognitiva o requiere de un espacio cognitivo. Y este espacio cognitivo lo constituye la memoria de trabajo. Y dentro de la memoria de trabajo, un proceso fundamental que es la actualización, el update. Es decir, si yo, siguiendo con el ejemplo, tenía que decir gato y dije perro, tengo que realizar el cambio, ¿verdad?, basado en una conducta flexible por gato. Bueno, esa actualización la realizo obviamente en la memoria de trabajo de acuerdo con el modelo. Esos son entonces los otros componentes. Por lo tanto, en términos muy sencillos, yo tengo que inhibir conductas inadecuadas o prepotentes, tengo que cambiar, tengo que ser flexible, y ese cambio obviamente lo hago simbólicamente de acuerdo con un modelo representacional en la memoria de trabajo. Bueno, solamente para ampliar la información, estos señores, entonces, de acuerdo con esta postura, señalan que este modelo es multifactorial. ¿Sí? La función ejecutiva está constituida por 3 factores. Pero eso no significa que que las funciones ejecutivas sean específicamente o fundamentalmente unitarias o específicamente o fundamentalmente multifactorial, sino que dicen que son las dos cosas a la vez. O sea, pueden funcionar como un todo, pero al mismo tiempo cada uno de estos componentes puede funcionar por separado. O se podrían incluso disociar en ciertas condiciones neuropsicológicas. Entonces, realizan un estudio, hacen correlaciones con diversas tareas típicas de la neuropsicología para corroborar que este constructo entonces es multidimensional, pero sin dejar de ser en alguna forma unitario. Bueno, les quiero comentar o mostrar brevemente algunas tareas para evaluar las funciones ejecutivas en niños fundamentalmente, ¿no?, adaptadas a niños. Hay una tarea clásica en la psicología que probablemente todos ustedes conocen muy bien o conocen bastante, que es la tarea de Stroop. Bueno, en una adaptación a niños se podría aplicar de la siguiente manera. Por ejemplo, usamos figuras de soles y figuras de lunas. Entonces usamos una plantilla como esa. Usamos 2 hojas. Cada una tiene 30 soles, ahí tenemos solamente algunas, a modo de ejemplo. Figuras de luna, figuras de sol. Y se incluyen en forma azarosa. En primer lugar, al niño tenemos que mostrarle las láminas y pedirle que cuando aparezca el dibujo de sol, el niño tiene que responder sol. Cuando aparezca luna, tiene que responder luna, que sería lo esperado. En una segunda instancia, lo sometemos a una tarea que implica, una actividad que implica inhibición. Entonces, cuando aparece sol, el niño tiene que decir luna. Cuando aparece luna, el niño tiene que decir sol. Tarea típicamente clásica de inhibición, adaptada a niños. Y resulta bastante entretenida. Nosotros la hemos utilizado. Veamos otras. Stroop de animales. Se muestra, primero, después les voy a mostrar algún ejercicio, vamos a hacer un ejercicio en algunos minutos más. Se muestran dibujos de animales, por ejemplo, cerdo, no sé cómo se llama acá, dice acá cerdo, chancho, en Chile los niños le dicen chancho, ¿no? Cerdo, una oveja, vaca, caballo, etc. Y luego se le presentan dibujos de animales en los cuales no coincide o está cambiada la cabeza. Entonces aparece el cuerpo de un cerdo con la cabeza de una vaca, por ejemplo. Pero al niño se le pide que nombre el cuerpo, entonces tiene que inhibir el nombre de la cabeza, ¿no? Otra tarea, que es clásica en la neuropsicología, que se ha utilizado mucho en adultos, es la tarea global-local.
que se utiliza también con niños con autismo. Entonces, por ejemplo, tenemos un triángulo que está compuesto de círculos. Entonces, la figura más grande es el triángulo, pero la figura más pequeña son los círculos. Entonces, al principio se le muestran, por ejemplo, figuras de triángulo compuestas de triángulos pequeños, círculos compuestos de círculos pequeños, etc. Y luego se le muestra una figura de un triángulo compuesta de cuadrados o rectángulos. Y se le pide que en algún momento nombre la figura más grande o en otro momento la figura más pequeña. Entonces, si yo le muestro una figura grande, que es un triángulo compuesto por círculos, y le pido que me nombre la figura más grande, tiene que inhibir los círculos para nombrar el triángulo. O también puede ser al revés. Tarea Simón. Por ejemplo, ahí tenemos un ratón. Entonces, al niño se le dice, si ves un ratón, aprieta el botón izquierdo del teclado. Por ejemplo, la letra A. Nosotros usamos la letra A. Si aparece un dragón, aprieta el botón derecho. Usamos nosotros la letra L, porque son las más fáciles para teclear. La A y la L, izquierda, derecha. Y obviamente van apareciendo al azar las distintas alternativas. El niño ahí obviamente tiene que inhibirse. Primero aparece un ratón, luego aparece el dragón, etc. Tareas de cambio que implican flexibilidad. Aquí aparecen en blanco y negro, pero esto aparece en la tarea con un color. Pueden aparecer en amarillo, un fondo amarillo o un fondo azul. Aparece una fruta, aparece un animal, un perro. Si el fondo es amarillo, tienes que nombrar la fruta. Entonces el niño la nombra. Puede ser apretando una tecla que corresponde a la fruta o nombrándolo y eso se puede grabar, por ejemplo. Si es en azul, nombra el animal. ¿No? Otra tarea clásica en la neuropsicología adaptada a niños, aquí en este caso, se llama en inglés trial making. El trial making test, que podríamos traducirlo como una confección de trazado. Entonces, aparecen números del 1 al 10 y uno tiene que unir del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y así hasta el 10. Luego aparecen los números de nuevo con un color, amarillo, por ejemplo. Y unimos del 1 al 10, 1, 2, 3, 4. Luego en rojo, en azul, 1, 2. Luego aparece, y esta es la parte de prueba, del 1 al 20 con los dos colores. Algunos aparecen en azul, otros aparecen en amarillo. Entonces el niño tiene que ir del 1 azul al 2 amarillo, al 3 azul, al 4 amarillo. Entonces ahí tiene que ir inhibiendo los colores. ¿Sí? Perdón, ir cambiando, implica inhibición, pero ir cambiando de un tipo de estímulo a otro. Otra tarea que es más compleja, que es el doble que la primera, que vimos hace un momento del dragón, del ratón. ¿No? En que aparece, por ejemplo, una rana y dice ahí, aparecen figuras, por ejemplo, una estrella, en un color, puede ser azul o rojo. Entonces, a la rana le gusta el color azul. Entonces, cuando aparece una figura en color azul, se le debe entregar con el mouse y se le entrega. Si aparece en un color que no le gusta, se envía a la basura. Eso se programa en un software especial. Y luego también aparecen otras figuras que si aparece, si no me equivoco, bueno, después vamos a hacer un ejercicio. Tareas de memoria. Una tarea clásica es la repetición de dígito en inverso. Entonces, por ejemplo, repitan 3, 4, 5. Ahora repitan, pero diciéndolo al revés, 8, 7, 4. 4, 7, 8. ¿Se dan cuenta que en el segundo caso no se demora más? La primera es una tarea típica de memoria a corto plazo, porque uno solamente retiene. La segunda es una tarea de memoria de trabajo, porque uno opera, funciona, y realiza dos procesos, retener y operar, porque tiene que hacer una rotación mental de los números. Y eso ocupa más tiempo. Bueno, eso es memoria de trabajo. Localización de objetos. Por ejemplo, aparecen 3 figuras ahí, una es diferente, y el niño tiene que luego mostrarle que es diferente. Y esto va aumentando en cantidad. Aparecen 3 figuras, después aparecen 4, después 5, 6, 7, etc. ¿Bien? Otra tarea que se llama Keep Track, en que aparecen dibujos y el niño tiene que nombrar el último. Pero después, aquí no está toda la instrucción, tiene que nombrar, por ejemplo, el último animal, el último color que apareció, que no necesariamente es el último. Puede estar, por ejemplo, puede haber un solo animal, pero puede aparecer en primer lugar.
Entonces le dice que nombre el animal. Puede estar en primer lugar, puede estar en segundo lugar, en tercer lugar. Primero aparecen 3 dibujos, luego aparecen 4 y 5 y así va aumentando en complejidad. Bueno, esas son algunas tareas, las hemos utilizado. Enseguida vamos a hacer un ejercicio. Antes de entrar brevemente al tema de la función ejecutiva del niño con TEL, comentemos brevemente el desarrollo. Este es un cuadrito de una experta de Rumini Reynolds en una revisión. Observamos que, de acuerdo con una conclusión muy general, a los 5 años ya empezarían a manifestarse en forma básica todos los procesos de funciones ejecutivas, ¿ya? En forma más manifiesta. Algunos en forma más marcada, otros en forma menos marcada, ¿sí? Lo voy a complementar esto con el siguiente cuadro. Perdón, voy a avanzar un poquito. Lo tengo en otra posición. Con este. No sé si lo notan, hay unas zonas más claras y otras más oscuras, ¿verdad? Bueno, las zonas más oscuras indican el momento en que empieza ya a aparecer en forma evidente la función o el proceso. Por ejemplo, el cambio de atención de conjunto, cambiar de un conjunto de objetos a otro. Si marcamos la línea, más o menos sería como a los 45 meses, algo así, ¿sí? La atención a conjunto empieza tempranamente ya antes del año. ATT set, atención a conjunto. La respuesta inhibitoria empieza más o menos como al primer año. Ya empieza a manifestarse en forma bien oscura, eso significa que ya estaría presente. La memoria de trabajo, en forma básica, la capacidad para mantener objetos en la mente, según algunas expertas, ya los niños a fin del primer año manifestarían esa capacidad en ciertas tareas básicas. Y así vamos viendo sucesivamente, ¿sí? Bueno, esto lo podemos resumir de la siguiente manera, que lo primero que aparecería, de acuerdo con ciertos modelos y revisiones de expertos, sería la habilidad de memoria de trabajo, la capacidad para mantener objetos, fundamentalmente, la mantención, y habilidades de inhibición básicas en el primer año. Esta forma rudimentaria de memoria de trabajo, de mantener estímulo, serían la base, subyacerían a otros procesos más complejos, que serían los que vienen a continuación. Se manifiesta ahora la importancia de la atención, la capacidad de atención selectiva, de atender selectivamente a distintos estímulos, ¿sí? Esto podría estar más o menos presente en forma básica ya a los 2 años, ¿sí? La capacidad de control atencional, la capacidad de controlar la atención, de mantenerse en un cierto estímulo durante un determinado tiempo, por supuesto milésimas de segundo. Y la capacidad de flexibilidad básica, a fines del segundo año, principio del tercero. La capacidad de cambio, de pasar de un estímulo a otro, sería un poquito más tardía. A los 3 años habría ya una manifestación básica, pero se necesitará más o menos unos 3 años más, hasta los 7, para que se pueda evidenciar en forma plena, ¿no? Y la planificación sería incluso un poco más tardía, porque sería un proceso un poco más complejo. Por supuesto, los niños pequeñitos podrían planificar, pero cosas muy básicas. Pero en forma evidente ya a los 7, 8 años. Por lo tanto, en resumen entonces, recordemos que teníamos 3 procesos básicos, ¿se acuerdan? Que eran inhibición, cambio, asociado a la flexibilidad, y capacidad de actualización en la memoria de trabajo, ¿verdad? Entonces, lo primero, el fundamento sería la habilidad básica de memoria de trabajo, pero mantención de estímulo. Luego, capacidad de inhibición, y a continuación, un poco más tardío, la capacidad de cambio, de cambiar de un conjunto de estímulos a otro. Y posteriormente, un poquito después, ya en forma plena, la capacidad de planificación. Entonces, vuelvo un poco atrás. ¿Qué pasa ahora con el desarrollo típico al respecto? Hemos dicho entonces que hay 3 factores, entonces voy a centrar mi revisión en los 3 factores. ¿Se acuerdan? Insisto, inhibición, cambio y actualización en la memoria de trabajo. La pregunta es, que se han hecho los expertos, es, ¿hay algún momento en el cual estos 3 factores estén diferenciados? Desde el principio, estos 3 factores aparecerán más o menos juntos, etc. Aparte de lo que señalamos anteriormente de esos prerequisitos básicos. Bueno, de acuerdo con un estudio de WIP,
A los 3 años estos 3 factores no se diferenciarían plenamente, aunque hemos visto que habría aspectos básicos que sí nos permitirían ir atisbando su presencia, pero no se los podría separar plenamente. Sería unitaria. Otro estudio, a los 3 años, en niños de 3 años 6 meses. Nuevamente, unitario. Otro estudio unitario. ¿En qué consisten estos estudios? Se aplican tareas para cada una de estos componentes. Se aplican modelos multifactoriales que nos permiten determinar si estos agrupan en un solo constructo o variable o agrupan en distintas variables. Otro estudio, en niños bilingües, entre 3 y 5 años, vamos aumentando la edad, entre 3 y 5 años, un solo factor. No se diferenciarían claramente. Otro estudio ahora a los 5 años, solamente lo mismo, un solo factor. Sin embargo, siempre, como pasa siempre en la ciencia, evidencia contraria. En otro estudio, el niño entre 3 y 5 años encuentra 2 factores. Uno sería la memoria de trabajo y la inhibición, pero todavía no se observa el cambio. Otro estudio, en niños entre 3,9 y 5,3, 2 factores. La memoria de trabajo y el componente inhibitorio. ¿Se encuentran los 2 primeros que señalábamos antes? Y el cambio posterior sería posterior. Otro estudio, en niños un poquito más grandes, hasta los 5,9, 2 factores. En niños bilingües. Otro estudio ahora hasta los 6 años, 2 factores. Otro estudio en niños 5,3, 2 factores. ¿Qué pasa ahora en niños entre 6 y 7,8? 2 factores. ¿Qué está ocurriendo entonces? Que en los primeros años, 3, 4, tal vez hasta los 5, habría un factor. A los 5 se podría empezar a diferenciar en 2 factores. Claramente la memoria y la inhibición. Esto seguiría todavía hasta los 7 y casi hasta los 8 años. Otro estudio más de unos holandeses, a los 7 años se mantienen los 2 factores. Otro estudio ahora en niños entre 9 y 12, vamos aumentando la edad, se mantienen los 2 factores. Pero ahora memoria, trabajo y cambio. Otro estudio ya más, con un rango mayor entre 4 y casi 10 años. Un solo factor, este es un dato muy curioso, un solo factor. Otro en que encuentran 3 factores. Ya no aparece un primer estudio con 3 factores, aparentemente. Otro, entre 11 y 12, un poco contrario al anterior, 2 factores. Otro, también con resultados contradictorios en niños de 12 años, un solo factor. Por lo tanto, ¿qué nos está indicando esto? Que los estudios, incluso hasta el día de hoy, no son concluyentes. ¿Sí? O sea, en principio, aparentemente, en la etapa preescolar, no se diferenciarían claramente estos 3 componentes que hemos descrito. Tal vez a los 5 aparezcan alguna pequeña diferenciación, a los 7, pero de todas maneras la evidencia no es definitiva, porque siempre hay algún estudio que encuentra algo contrario. ¿Qué pasa? Nuevamente, 1 y 2 factores, y llegamos a este estudio que es uno de los más clásicos, en niños hasta 13 años, y encuentran 3 factores. Es decir, a los 13 años más o menos aparecerían una diferenciación bien notoria de las capacidades de inhibición, de cambio y de actualización en la memoria de trabajo. Entonces, en esta edad la memoria de trabajo sería, las funciones ejecutivas serían claramente multidimensional. ¿Sí? Y así, podríamos continuar, tengo ahí una revisión de todos los estudios hasta el momento, pero la situación es esa. ¿Sí? Nos resulta más o menos claro. Al principio, aparentemente un solo factor de etapa preescolar, al inicio de la etapa escolar empezarían 2, y luego ya cuando el niño está empezando la adolescencia prácticamente, aparecerían los 3 factores claramente diferenciados, ¿sí? En niños típicos. Y para cerrar esta revisión, ¿qué pasa ahora con el componente motivacional? Entonces hay otro modelo que se llama el modelo Hood-Kuhl, que sería la distinción entre la función ejecutiva fría, cool, y la función ejecutiva cálida, cálida, hot. Lo puse ahí en errata, hot. Arriba está Hood-Kuhl. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que en el componente cálido se agrega un factor motivacional. Entonces, cuando uno le ofrece a un niño un premio, una recompensa, o cuando, por ejemplo, un adolescente realiza una actividad porque sabe que va a obtener fácilmente un premio,
¿ya? Como ocurre muchas veces en los adolescentes, los cuales son muy impulsivos, entonces quieren lograr cosas, obtener ganancias rápidamente. O en un apostador, ¿ya? Compulsivo que quiere rápidamente ganar un premio, insiste en apostar, por ejemplo. Entonces, la función ejecutiva fría es aquella que se mide, se evalúa, que uno aplica en situaciones más descontextualizadas. Todo lo que hemos señalado hasta ahora prácticamente, en esta revisión del desarrollo, tiene que ver con ello. Y el componente cálido es, entonces, es aquella que implica la participación de este componente motivacional en actividades que son claramente, valga la redundancia, motivadoras, recompensadoras. ¿Cómo se evalúa esto? Y enseguida les voy a dar un ejemplo. Simplemente en tareas que implican una recompensa, que implican un premio. Entonces, este sistema hot, cálido, el que está orientado a la consecución de recompensas, de premios, en condiciones normales nos debe permitir a nosotros controlar nuestra conducta, resistir las tentaciones. Entonces, si yo paso por un casino y digo, no voy a jugar, no voy a entrar al casino, ¿no? O si tengo que hacer una actividad determinada, digo, no, hoy día no voy a beber. Si tengo que conducir, no voy a beber. Si voy a una fiesta y voy en auto, digo, no voy a ir en auto, porque si voy a beber, mejor me voy en taxi o me vengo en taxi, ¿verdad? O posponer una gratificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, reiterando el caso de los adolescentes, en los cuales se estudia más esto, el adolescente busca fácilmente un premio, fácilmente una gratificación, ¿no? Le cuesta controlar los impulsos, por ejemplo. Tiene que ver con eso, ¿sí? Y el cool es simplemente este control, este sistema de control que nos permite regular nuestra conducta global. Bueno, importancia. La función ejecutiva entonces tiene importancia para la lectura, hay mucha evidencia al respecto, la comprensión del lenguaje, por ejemplo, la comprensión del discurso, la pragmática. Por ejemplo, en la comunicación cotidiana nosotros permanentemente nos podemos equivocar, cometemos errores, los quiebres conversacionales. Entonces tenemos que ser capaces de corregirnos. Si yo no me corrijo, el otro me puede corregir y eso es válido. Bueno, todo ello implica funciones ejecutivas. La importancia para el vocabulario, las matemáticas, el lenguaje escrito, etc. Por lo tanto, desde el punto de vista educativo, las funciones ejecutivas tienen una gran importancia. De hecho, es un tema de moda actualmente en el ámbito de la investigación educacional, de la psicología educativa. Y también se relaciona claramente con el lenguaje. Bueno, uno de los primeros que planteó esto fue Luria, el gran neuropsicólogo, que dijo que el lenguaje era un factor que regulaba nuestra conducta, un factor al servicio del control ejecutivo. Por lo tanto, el lenguaje sería importante para las funciones ejecutivas, o para la metacognición en general, o el control cognitivo en general. De ahí deriva el modelo de Vygotsky, ¿no? Con el aula interna, el aula autorregulatoria, ¿no? Incluso te lo han dicho psicólogos, como Barclay, un gran especialista en déficit atencional, ¿no? Que el lenguaje facilita los procesos de función ejecutiva, los procesos inhibitorios, los procesos de control de la conducta. Y podríamos seguir, tenemos mucha evidencia. Por razones de tiempo voy a ir avanzando rápidamente. Lo que señalábamos recién, la importancia de la función ejecutiva en la comunicación, en el discurso, la interacción directa, cara a cara. Lo dicen otros psicólogos importantes como Celazo, uno de los grandes estudiosos del tema, la importancia del lenguaje para la reflexión consciente, para la autorregulación. La verbalización del aula interna facilitaría los procesos cognitivos, el aprendizaje. Este es un tema que se está estudiando mucho en el contexto del aprendizaje o de la enseñanza-aprendizaje. Y al mismo tiempo, desde el otro lado, la función ejecutiva también es crítica para el lenguaje. Por ejemplo, en el lenguaje ambiguo, en el lenguaje metafórico, cuando usamos palabras con doble sentido. Entonces, de acuerdo con algunas teorías psicolingüísticas, cuando se activa una palabra polisémica o una frase que tenga más de un significado, aparentemente se activarían los dos significados en paralelo. Entonces habría que inhibir uno, el que no corresponde, el literal, y centrarse en el que corresponda a la situación. Y así, podríamos seguir con la evidencia, ¿sí? Hay muchísimos estudios al respecto. Si a alguno de ustedes le interesa, después yo les puedo entregar información, enviar información. Encantado, ¿sí? Veamos rápidamente qué pasa en los niños con TER. Hasta hace pocos años,
había muy poca investigación, ¿sí? Pero en los últimos, diría yo, 3 años se ha vuelto el tema de moda dentro de los estudios cognitivos sobre el TEL. Ya hay prácticamente unas 40 publicaciones. Entonces tengo resumido todo, pero simplemente, como no tenemos tiempo para ir comentándolo uno a uno, vamos a ir enfatizando lo central. El primer estudio es del año 1994, no lo conozco directamente, no he podido acceder a ese artículo. Se observa que los niños con TEL presentarían dificultades de inhibición. En otro estudio del año 1996, son estudios muy raros, entre comillas, que están por ahí, también encuentran dificultades en la inhibición en niños con TEL. Sin embargo, en un estudio de 1997, en el cual yo encontré la cita del primero del año 1994, no encuentran dificultades. O sea, ya en estos primeros estudios encontramos evidencia contradictoria. Con dificultades, sin dificultades. Y en este estudio que encuentra dificultades, estas se presentan en el componente de cambio, ¿no? En este componente asociado a la flexibilidad. Es decir, la gran conclusión sería, según ellos, que el niño con TEL son más inflexibles, ¿no? Otros estudios de bicho no encuentran dificultad en tareas de fluidez, que también está asociado a las funciones ejecutivas. No encuentran dificultad en inhibición. ¿Sí? En otro estudio de unos alemanes, no encuentran dificultad en tareas de cambio. ¿Sí? Y en un primer estudio, ¿se acuerdan? Del año 1997, sí encontraban dificultades. ¿Sí? Ahí tenemos otro dato contradictorio. ¿Sí? En otro estudio, en el cual aplican una serie enorme de tareas, encuentran dificultades fundamentalmente en estos 3 componentes: en capacidad atencional, en inhibición y en actualización en la memoria de trabajo. Entonces aparece ya un dato novedoso respecto a la actualización en la memoria de trabajo. Pero no encuentran dificultades en cambio, en flexibilidad. En otro estudio, se dan cuenta que vamos avanzando rápidamente en el tiempo, el 2007, encuentran algunas dificultades de inhibición. Es decir, los niños con TEL, al no inhibir, son más perseverativos. Repiten las mismas conductas. Otro estudio de la misma investigadora encuentran dificultades atencionales en tareas de función asociadas a la función ejecutiva. Y nuevamente se manifiestan las dificultades de inhibición con las conductas perseverativas. Entonces, si resumimos hasta ahora, los estudios iniciales eran sobre inhibición, después se agregaron unos pocos sobre cambio, y por ahí aparece uno de memoria de trabajo desde esta perspectiva, porque hay muchos más, pero desde otra perspectiva. Y los datos no son definitivos, ¿no? Hay evidencia a favor y en contra. Otro estudio de inhibición y no encuentran diferencia. De 2008, vamos avanzando. Luego un estudio de 2009 en el cual aplican una prueba que se llama el BRIEF. No sé si la conocen, me imagino que sí, que es una prueba de tipo cuestionario, ¿no? Que la pueden responder los profesores, la pueden responder los papás, en el cual miden todos estos componentes que hemos visto a través de preguntas que son no técnicas, ¿sí? Y la aplicaron a adolescentes con TEL y a sus padres, y se encontró que el TEL se asociaba con una percepción más negativa, de acuerdo con el TEL, con el test. Y específicamente, el 57% de los padres, al responder el cuestionario, consideraba que los niños con sus hijos presentaban dificultades de tipo atencional, frente a la percepción de los propios jóvenes, que consideraban solamente el 10%. Entonces ahí tenemos una percepción distinta, la de los padres y la de los mismos jóvenes, ¿no? Es un dato interesante. Esa es la prueba de los detalles. Otro estudio sobre inhibición en el cual tampoco encuentran dificultades. Avanzamos al 2009. ¿Sí? Otro estudio de 2010 en que hay un desempeño bajo solamente en estímulos
visuales, en distintos estímulos, tanto visuales en tareas de supresión, de suprimir en el fondo en una tarea de inhibición. Avanzamos al 2012, que es un estudio más completo en el cual aplicaron 10 tareas de los 3 tipos que hemos comentado. Amplitud de escuchar, que es memoria de trabajo, y encontraron que los niños con TEL estaban más bajos, que era esperable. En una tarea de test no verbal de matrices, que sería una memoria de trabajo no verbal, estarían más bajos los niños con TEL. También desempeño inferior en fluidez verbal. En el fondo, nombrar palabras rápidamente. En no verbal, no presentarían problemas de inhibición motora, pero sí, verbal, pero sí motora no verbal. No presentarían dificultad de planificación verbal, y así sucesivamente. Por lo tanto, vemos que se van agregando nuevos datos. Pero también nos resulta evidente la falta de coincidencia. Seguimos, vamos al 2012, en estudios sobre el habla interna. Hay una pequeña errata ahí, en el cual no encuentran dificultades. Es decir, los niños con TEL no presentarían mayormente dificultades para autorregularse durante la conversación. Otro estudio de Quintero, Víctor Acosta y colaboradores, en el cual aplican también algunas tareas y encuentran dificultades en algunas de ellas. En tareas de fluidez, tareas de memoria de trabajo verbal y no verbal, pero no encuentran dificultades en planificación. Nos vamos al 2013, seguimos con lo mismo el brief, otra aplicación del brief, que tampoco obtienen datos concluyentes, ¿sí? Y tanto los padres como los profesores asignan menos puntaje a los niños con TEL. Prácticamente en casi todos los componentes, en 3 de 4. Otro estudio con el brief, en el cual encuentran dificultad, según la percepción de los profesores, que los niños con TEL presentan dificultad en todos los factores. ¿Sí? Otro estudio de inhibición, en que encuentran dificultad en inhibición, nos vamos ya al 2014, 2015, estudio de automonitoreo. En los niños con TEL presentan menor capacidad para corregirse, ¿sí? Para identificar errores. ¿Sí? Y aquí se hizo un estudio con potenciales corticales. ¿Sí? A ver, no tenemos mucho tiempo, pero en el lado izquierdo tenemos NL, serían los niños típicos, y tenemos ahí el tiempo que va desde 0 a 600 milésimas de segundo. El potencial cortical es una respuesta electrofisiológica en la neurona en la emisión de energía eléctrica, en términos bien sencillos. Y esto puede ser captado por electrodos, ¿no? Y se puede determinar más o menos en qué parte aproximada del cerebro ocurre. Y se genera una forma de onda, y eso se llama un potencial cortical. Y se supone que hay algunos potenciales corticales típicos para el lenguaje, otros para tareas de memoria de trabajo, etcétera, etcétera. Y hay 2 típicos en el lenguaje que son el N400 y el P600. Pero aquí se está estudiando el marcador de errores, que ocurre más o menos por ahí entre los 100 y los 200. Si comparamos los 2 primeros gráficos que están arriba, el niño típico con el niño con TEL, vemos que el niño con TEL, las 2 ondas, la azul y la roja en el fondo, son iguales. En cambio, en el niño típico son diferentes. Es decir, la línea roja representa la respuesta al error y la línea azul la respuesta cuando el estímulo es correcto. Y los niños típicos distinguen, hacen la diferencia. Las neuronas lo distinguen y los niños con TEL no. Entonces habría ya una diferencia ahí de base neurobiológica, asociada a la función ejecutiva en los niños con TEL. Otro estudio, en el cual incluso comparan con niños con autismo, y permítanme acordar, no encuentran diferencia, ¿no?, entre los niños con TEL y los niños con autismo, ni los niños típicos. Otro estudio ya del 2015, diferencia en las 3 tareas, incluyendo en tareas de cambio, inhibición y planificación. Nos vamos al 2016, nuevamente las mismas tareas, encuentran diferencia solamente en si no me equivoco ahí, en la memoria de trabajo, pero no en inhibición y cambio. Seguimos al 2016 y tampoco encuentran diferencia en inhibición. Nos vamos al 2017, un estudio más reciente ahora en adolescentes con TEL. Me voy a detener un minuto porque esto es una tarea interesante, se llama la tarea del globo. Consiste en inflar un globo
y mientras más lo infle, uno va, sin que se reviente, sin que explote, uno va consiguiendo puntos. Entonces, esto está planificado en un software. Entonces, uno va con el mouse, va tecleando y se va inflando el globo y va obteniendo puntos. Pero puede llegar un momento en que esto reviente y uno pierde todos los puntos. Entonces, uno tiene que ser más o menos estratégico en términos de hasta cuándo inflar y después seguir con el siguiente globo para juntar la mayor cantidad de puntos. Las personas impulsivas tienden en cada momento a inflar y revientan y tienen poco puntaje. Entonces, se usa mucho en psicopatología esta prueba. Entonces, este es un primer estudio en que lo aplicaron niños con TEL. Y los niños con TEL asumen más riesgo, tienden a inflar los globos y obviamente a perder puntos. Y al mismo tiempo esto se relaciona con la dopamina, con niveles dopaminérgicos. Es decir, esto significaría que en los niños con TEL habría alguna dificultad, ¿verdad?, con esta sustancia. Un estudio del 2017 en que aplican dos tareas de cada tipo, dos tareas de flexibilidad, dos tareas de memoria de trabajo, dos tareas de cambio, una verbal y una no verbal en cada caso. Y encuentran diferencia, son 7 tareas, y encuentran diferencia en 5 de ellas. ¿Sí? Y al mismo tiempo contrastan esto teóricamente con lo que comentábamos al principio. Recordemos que según el modelo jerárquico, primero tenemos la memoria de trabajo, capacidad de memoria, capacidad de inhibición, de atención, de flexibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que observan acá? Al estudiar esto los niños con TEL, que lo último que aparecería, es decir, lo que estaría menos desarrollado sería la capacidad de atención. Y en los niños típicos estaría más o menos asociado a la memoria de trabajo. ¿Sí? Ahí encontraríamos otra diferencia y esto ya sería una explicación teórica, ¿no?, del problema. Y así podríamos seguir, ¿no? Hay muchos más estudios, pero en el fondo lo resumimos de la siguiente manera, en términos de que en los niños con TEL entonces, según algunos estudios, habría dificultades de inhibición, en otros no. Habría dificultades en actualización, la mayoría está de acuerdo en ello. Habría dificultades según uno y según otros no, en cambio. ¿Sí? Por lo tanto, la evidencia no es definitiva, es bastante contradictoria. ¿Qué pasa en niños ahora hablantes de español? Aparte de este estudio de Acosta, nosotros hemos realizado 3. Se los voy a comentar brevemente para cerrar el tema. Un primer estudio es un estudio de tipo comparativo básico. Se comparó a un grupo de niños. Voy a avanzar acá. Voy a avanzar aquí rápidamente. Eran 54 niños con TEL y 54 niños sin TEL. ¿Sí? En términos bien sencillos. Y eran niños de más o menos de entre 5 y 5 años 11. ¿Sí? Seleccionados de escuelas de lenguaje. Estos niños tenían diagnóstico de TEL, pero además nosotros les aplicamos diversas pruebas para corroborar esto, el diagnóstico. Una prueba de auditiva para descartar la dificultad auditiva. El TONI, que es una prueba que está acá publicada por TEA, que la hemos validado nosotros en Chile, para descartar la dificultad cognitiva no verbal. Aplicamos una prueba que se llama TIDL, que es Test del Desarrollo Inicial del Lenguaje Spanish, está publicada en Estados Unidos, que tiene una norma en español, que incluye datos de varios países, incluido el nuestro. Y nosotros aportamos a los autores los datos chilenos, ¿no? Esa prueba utilizamos entonces. Y otra prueba que se aplicó en este caso es TEPROSID, que mide procesos fonológicos. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Simplemente saber conocer si entre los niños con TEL y los niños típicos había dificultades en el control inhibitorio y en la planificación. Y utilizamos para ello las siguientes tareas. Tarea de inhibición, que ya se las mostré. ¿Se acuerdan el Stroop Sol y Luna? El Stroop de frutas, que es otra variante que se las voy a mostrar enseguida. Una tarea de memoria de trabajo, repetición de dígitos en orden inverso, es decir, nombrar números al revés, letras al revés. Y una tarea de planificación, el test de laberintos, tomado del WIPS, para niños. Y una tarea de atención tomada del test Cumanim, que también está validado en Chile, una prueba española de Portelano, validada en nuestro país. Y aplicamos también el cuestionario BRIEF, para preescolares. Esa es la tarea Sol y Luna, sí, ya la conocemos, ¿se acuerdan? No es necesario recordarla. Y luego la tarea Stroop de frutas. Se la comento brevemente en unos pocos segundos. Al niño primero se le pide que nombre los colores de estos rectángulos.
amarillo, rojo, etc. Luego que nombre los colores de las frutas, amarillo, rojo, naranja, etc. Luego que nombre el color que correspondería a la fruta, para asegurarnos de que manejan los nombres. Y luego, esta es la sección de prueba, el target, se le pide que diga el nombre real que tendría la fruta. Esa es la sección final. ¿Sí? La tarea de dígito en inverso, nombrar dígito al revés, que van aumentando de 2 a 5. ¿Sí? Se obtiene un puntaje total. El test de laberintos, ¿sí? De que tienen que encontrar, la gallina tiene que encontrar a su cría. ¿Sí? La tarea de atención del cumarín, de marcar todos los cuadros, ¿sí? Los cubos. Y el brief, ¿sí? Que tiene esos 5 componentes: la memoria de trabajo, el cambio, la inhibición, etc. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Resultado, encontramos diferencias en todo, entre los niños con TEL y los niños controles. Eran niños controles pareados solamente por edad cronológica, ¿sí? En la edad cronológica. Y en el brief encontramos diferencias en la memoria de trabajo y en el índice global. Ese es el primer estudio. Luego, el segundo, nos queda poco tiempo, nos preguntamos si el desarrollo de la inhibición, el cambio, la flexibilidad, que ya se ha estudiado bastante en los niños típicos, sigue el mismo curso en los niños con TEL. Es decir, un estudio de tipo más teórico, cuyo objetivo final, en el fondo, gran propósito es contrastar el modelo multidimensional en los niños con TEL. Y para ello utilizamos 9 tareas programadas en un software, en un computador, y 6 de estas tareas se medían con tiempo de reacción. Entonces el niño tenía que apretar una tecla, en algunos casos, o en otros usar el mouse. Y la respuesta se registraba directamente en el software y se medía cuánto se demoraba en responder. ¿Sí? Con un software que se llama DirectRT. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar las tareas rápidamente, vamos a hacer un breve ejercicio, ¿sí? Y les doy el resultado, ¿sí? Para ir terminando. A ver, nombre los siguientes animales. Ya, bueno, eran muchos más, estos son algunos ejemplos. Nombre ahora el cuerpo de los siguientes animales. Ya, ¿se dan cuenta que uno se demora más? Sí, bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? En condiciones típicas, y veamos qué pasa en los niños con TEL. Siguiente tarea, tarea global local. Un ejemplo, un triángulo. Escriba el nombre de cada una de las figuras que aparecerán a continuación. En realidad diga, ¿no? Porque esto es oral. Ya, escriba el nombre de la figura más grande. Escriba el nombre de la figura más pequeña. Ya, ¿sí? Bueno, de acuerdo con los psicólogos, a los 7 años ya los niños manejan esta diferencia. ¿Sí? A los 5 años se confunden entre la figura más grande y la figura más pequeña. ¿Sí? Tercera, tarea Simón. Esta es más compleja. ¿Ya? Tienen que capturar animales. Se le dice al niño que tiene que ayudar porque se han escapado unos animales del zoológico. Capturar ratones y dragones. ¿Sí? Entonces, si aparece un ratón, tiene que capturarlo con la tecla A. Si aparece un dragón, tiene que capturarlo con la tecla L. Entonces, empecemos. Con la tecla L, ¿cierto? Derecho. Esa es la tarea. ¿Ya? Resultados en nuestros niños. En este caso, en un grupo de niños con TEL de 5 o 6 años, un grupo control pareado por edad cronológica y un grupo control de niños más pequeños pareados por edad lingüística. ¿Sí? En total eran 60 niños. ¿Sí? En la tarea Stroop de animales, la primera, esta de nombrar el cuerpo, no hubo diferencia. Es decir, no tenían aparentemente dificultades de inhibición. Pero en términos del tiempo de reacción, el TR,
En cuanto a la tarea global local, tanto la figura grande como la figura pequeña, los niños en estudio, que sería el grupo en estudio, los niños con TEL, presentan un desempeño más bajo que los niños típicos. Los controles cronológicos en el primero y en el otro ambos. Y en la tarea Simón, el tiempo de respuesta es el mismo. Esto de los ratones, el dragón, etc. ¿Qué pasa ahora en la precisión? Es decir, la respuesta es correcta, la cantidad de respuestas es correcta. Los niños con TEL son más imprecisos en todo. Presentan entonces dificultades en inhibición, en las tres tareas. ¿Sí? Avancemos rápidamente, tareas de cambio. Nombra cada uno de los siguientes dibujos. Cereza, pez, gato, plátano, etc. Ahora, vamos a nombrar según el color de fondo. Si el fondo es amarillo, deben nombrar la fruta. Si el fondo es morado o lila, morado decimos en Chile, no sé si usan esa palabra acá para la lila, deben nombrar el animal. Es el ensayo. Entonces, en este caso hay que nombrar la cereza. Ahora hay que nombrar la paloma. Ahora, y así seguimos. ¿Estamos claros? Ya. Siguiente tarea, rápidamente. Agrupamiento alternado. ¿Sí? Aquí aparece un perro. Dice, al perro le gusta el azul, pero no el naranjo. Cuando el objeto es azul, tú se lo entregas. Si el objeto es naranjo, lo tiras a la basura con el mouse. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Le gusta? Sí, se lo entregamos a él, entonces uno toma esto y lo lleva allá. ¿Sí? Ahora, a la basura. Entonces, hacemos el clic en la estrella y lo lleva al tacho de la basura, al tarro de la basura. Bloque 2. A la rana le gusta la estrella, pero no el cuadrado. Cuando el objeto sea una estrella, tú se lo entregas. Cuando es un cuadrado, tú lo eliminas. A la basura, ¿cierto? Hacemos eso y el niño tiene que llevarlo allá. Ahí se lo entregamos a ellos. ¿Sí? Y así seguimos. Ahora, en la tercera, que es la etapa final, que es muy compleja, se cruzan los dos. Aparece indistintamente el perro o la rana. ¿Ya? Entonces el niño tiene que ahí hacer muchos cambios. ¿Sí? ¿Qué es lo que era eso? ¿Al perro le gusta el azul? ¿Ya? A la rana le gusta la estrella, se lo entregamos. A la rana no le gusta el cuadrado, lo eliminamos. ¿Sí? Bien. Tercera tarea, trial making. Entonces el niño tiene que unir aquí, esta es la etapa de prueba del 1 al 2, del 2 al 3, al 4, al 5 y así sucesivamente. Luego aparecen primero en color naranjo y nuevamente los une para que aprenda bien la tarea. Luego aparece en color azul y naranjo. Entonces tiene que ir alternando el color. El 1, por ejemplo, si parte con el 1 naranjo, 2, ¿dónde está? Acá. Y así sucesivamente. ¿Sí? De eso se trata. ¿Qué es lo que se mide acá? Bueno, la cantidad de tiempo que ocupa y de ensayos, de movidas que realizó. Porque si uno se equivoca, tiene que volver atrás, por ejemplo. Obviamente que las movidas en este caso deberían ser 10, lo ideal. Pero uno puede hacerlo con 15, con 12, etc. ¿Qué pasó aquí? En el tiempo de reacción, en tareas de cambio, no hubo diferencia. El tiempo de reacción era el mismo. O sea, los niños con TEL y los niños típicos se demoran lo mismo. Sin embargo, en la precisión, en cambio, y en esta de los números, de unir los números, los niños con TEL presentan un desempeño inferior. Es decir, presentan un desempeño más bajo también en la capacidad de cambio, de cambiar de un estímulo a otro. Memoria de trabajo, actualización. Dígitos en inverso, ya los conocemos, sería 1,6, 3,8, 1,59, 3,586 y así, ¿verdad? Recordar la figura diferente. Entonces se le muestran 3 figuras y luego aparecen 3 cartas. Y tiene que indicar la carta que no corresponde, en donde está la figura diferente. ¿Cuál era? La del medio, ¿verdad? Y así avanzamos, después aumentan a 4, etc.
Entonces sería la tercera. La tercera tarea y última de memoria de trabajo es seguimiento. Se le muestran unos dibujos, son todos dibujos conocidos por los niños, de objetos conocidos, porque aquí hay que controlar el conocimiento, que no sea un problema de conocimiento. Entonces el niño tiene que nombrar, van desapareciendo ahí, cereza, triángulo, pez, auto, corazón, sol, fruta, monopatín, algo así. Skate dirían los niños en Chile, el skate. Gato, es decir, son animales, figuras, objetos que están en el cielo y no me acuerdo qué más. Frutas parece que eran la otra. Entonces luego, él tiene que nombrar la última, por ejemplo, nombra la última de las que están en el cielo. La última que apareció de objetos que están en el cielo. En realidad sería la estrella, ¿verdad? Nombra, por ejemplo, la última fruta. Sería la, ¿usted le llama la fresa? En Chile la frutilla, ¿no? La frutilla. También se usa fresa, pero se usa más frutilla. Resultados. Los niños con TEL están más bajos, un desempeño más bajo en las 3 tareas. Por lo tanto, presentan dificultades en la actualización en la memoria de trabajo. Y por último, en 2 minutos, ¿qué pasa con la función ahora ejecutiva, la fría, la más descontextualizada, y la cálida, la hot, que implica motivación, premio? Entonces, en el fondo acá, lo único que se manipula es el hecho que en una circunstancia al niño se le entrega una recompensa, un premio, ¿no? Entonces, para eso se utilizó una tarea que se llama de escala de conflicto, en 4 niveles, ¿no? Una variable es aquí el nivel, 4 niveles. Tarea, categorización. Aparecen ahí figuras de elefante, de vaca, son animales. Figuras más grandes y más chicas. La más grande representa a la mamá y el más chico, no, la figura más chica representa al niño, el hijo, el bebé, la guaguita diríamos en Chile, el bebé, ¿no? La guagua. Y luego aparecen 2 contenedores con el dibujo de una imagen femenina y una de un niño, de un bebé. Entonces el niño tiene que ahí incluir, guardar en cada contenedor donde corresponda a la mamá, a las figuras que representan animales mamá y otras animales bebé. ¿Sí? Luego, categorización inversa. Aparece, dice, se pide ahora que clasifique, que ponga las mamás cuando aparece la imagen del bebé. Tarea de inhibición, implica inhibición. ¿Sí? Segundo nivel, ahora aparecen figuras con fondos de colores. Figuras, por ejemplo, de vehículos, un camión, un autobús, una moto, figuras como una estrella, un cuadrado, etc. Entonces tiene que clasificar donde correspondan las figuras, independientemente del fondo, del color, y en otro los medios de transporte, los vehículos. Luego tiene que hacerlo al revés, clasificar según el fondo de color. Entonces en el fondo, por ejemplo, azul, puede haber vehículos, puede haber un camión, puede haber una estrella. Tercer nivel, que implica un poco más de complejidad. Clasificar tareas según la forma. Aquí no aparece fondo, porque el fondo perceptual ayuda. Aquí no está. Funciona como una guía en este caso, pero aquí no está. Entonces, clasificar los camiones con los camiones, que pueden ser de distinto color, y las estrellas con las estrellas, que pueden ser de distinto color. Después tiene que hacerlo, de cierto modo, al revés. ¿Sí? Segunda etapa, aparece, la mitad de las tarjetas aparecen con un fondo de color, un borde negro. Entonces, se mezcla también la variable del borde, que la hace más compleja. La misma tarea anterior, pero en un caso se le pide que solamente clasifique los que tienen el borde y otros los que no tienen el borde, ¿no? Bueno, esto se hace en 2 versiones, una con recompensa y otra sin recompensa. Resultado. Tenemos acá el grupo en estudio, los niños con TEL, el grupo control cronológico, la misma edad, el grupo control lingüístico. Los niveles, 1, 2, 3, 4. Los 4 que acabamos de ver, de menor a mayor complejidad. La diferencia entre la versión fría y la versión cálida. Y aquí podemos hacer todos los cruces posibles. Y en términos bien sencillos, ¿qué pasa con los resultados? Factor 1 sería el nivel de complejidad, del 1 al 4. Queda sumamente claro que el nivel 4 es el más complejo. Es inferior en todos los grupos respecto a los 3 primeros. En los 3 primeros el desempeño es absolutamente igual.
¿Qué pasa ahora con la interacción entre el factor 1 y el grupo? Es decir, el factor 1 sabemos el nivel de complejidad, 1, 2, 3, 4. El grupo es, grupo en estudio y cada uno los otros dos. Bueno, este es inferior en los niños con TEL. ¿Sí? En el caso del nivel 4, tenemos por ejemplo una media de 4.25 a 7.56, 5.37. Los niños con TEL fueron más bajos en ese nivel, comparado con los niños típicos. No hay efecto del factor 2, que sería la diferencia entre la función ejecutiva fría y la cálida. Vemos que las medias, los desempeños de las dos versiones son iguales. ¿Sí? Y no hay interacción tampoco entre el factor 2 y el grupo. Esto es absolutamente igual en todos los grupos. Por ejemplo, no hay diferencia entre, para tomar un ejemplo, entre el 1, 11.87, 11.87, el 1 del grupo cronológico, 11.93, 12. Absolutamente igual. Y tampoco entre el factor 1 y 2, que sería el nivel, ¿sí? El nivel y la diferencia entre frío y caliente, porque fue absolutamente igual en todos los niveles. ¿Sí? Bueno, esos son datos preliminares que tenemos. Esto no está publicado, esperamos tener el tiempo para publicarlo, tenemos que hacerlo, ¿no? Y todavía tenemos que profundizar más los datos. Son conclusiones iniciales. Eso en general. Entonces, en resumen, vemos que el tema del desarrollo de la función ejecutiva en los niños típicos no es concluyente. Sí hay bastante evidencia, es un tema, entre comillas, de moda. Lo mismo pasa ahora en el ámbito del TEL. Ya hay prácticamente cerca de 40 estudios, pero tampoco los datos son concluyentes. La gran conclusión es que en el caso del desarrollo típico, habrían algunos factores de memoria de trabajo básico y de inhibición que subyacerían al proceso de cambio y a la planificación, y que estos tres, todavía hasta los 5 años, no estarían estos tres procesos básicos claramente diferenciados. A los 9, aparentemente 8, 9, aparecerían 2 factores, y a los 13 ya estarían diferenciados los 3 factores aparentemente, en condiciones típicas. En los niños con TEL, en resumen, tenemos estudios, la mayoría sobre inhibición, los estudios son contradictorios, la mayoría de los estudios dicen que hay dificultad en la inhibición en niños con TEL, pero hay unos pocos que dicen que no. En memoria de trabajo, todos están de acuerdo, ahí sí que no hay problema, y eso es esperable porque en general en la memoria de trabajo los niños con TEL tienen dificultades, y en el caso de la actualización también ocurre. Y en el caso de la habilidad de cambio asociada a la flexibilidad, la evidencia es menos concluyente. Hay menos estudios al respecto, y hay estudios con evidencia a favor y evidencia en contra. Entonces, tenemos tiempo ahora para hacer alguna consulta, si pueden hacer algún aporte. Cualquier participación es bienvenida. También si me pueden contar sobre vuestra experiencia para yo también aprender un poco, ¿verdad? Sobre vuestro trabajo. Yo tengo preguntas. Sí. Sí. Entonces es interesante mirar estas funciones ejecutivas según el tipo de TEL, o están alteradas en todos los tipos de TEL por igual. ¿Esto se sabe? Bueno, primero comentemos sobre el concepto de tipo de TEL. Eso va a variar según las clasificaciones existentes, ¿verdad? En Chile, por razones, les cuento un poco nuestra experiencia en el contexto legal de estas escuelas sobre lo cual les hablé hace un momento. Se utiliza la clasificación del DSM, simplemente la diferencia entre el trastorno expresivo, la etiqueta trastorno expresivo, y el mixto, receptivo expresivo, y también la etiqueta trastorno fonológico. Pero al igual que siguiendo los lineamientos del DSM, el trastorno fonológico no se considera TEL cuando se da en forma aislada. Sí cuando se presenta asociado a un problema de tipo léxico o sintáctico, lo cual nos lleva ahí a la clasificación de Repin-Yallen, por ejemplo, ¿ya? En el caso nuestro, para también terminar con el caso de mi experiencia, todos los niños de nuestros estudios son niños solamente con dificultades expresivas. Hemos controlado la variable comprensiva, ¿ya? Precisamente para evitar aquello. Respecto a esa diferencia, en los estudios publicados no hay mucha claridad al respecto, no se hace diferencia, salvo en uno, no recuerdo en cuál,
Creo que es de Víctor Acosta y sus colegas. Hicieron una comparación entre niños expresivos y comprensivos y no encontraron diferencia. Por lo tanto, la variable comprensiva ahí aparentemente no sería importante. Pero es un tema que habría que obviamente profundizar, ¿sí? Yo quería preguntar, ¿todas las pruebas estas de evaluación que hemos visto de los diferentes factores servirían también para trabajar Sí. las funciones ejecutoras? ¿Sí? Yo me imagino que sí, sí. Bueno, nosotros nos basamos en un estudio de unas investigadoras holandesas, ¿ya? Nos comunicamos con ellas, esto es una anécdota científica nada más, del contexto científico, nos comunicamos con ellas para pedirle las tareas y no las prestaron, no nos las prestaron, pero nosotros las diseñamos con nuestro propio estímulo en un software especial. Aprendimos a usar el software, hay que aprender a hacerlo, y mi estudiante logró un cierto manejo mejor que yo incluso de esas tareas. Y son estímulos, obviamente están basados en materiales que los niños manejan, conocen, nos aseguramos de ello, ¿sí? Pero concretamente de todos estos materiales que les mostré, no tengo información respecto a algún estudio o alguna experiencia relacionada con la intervención. Pero yo creo que sí, se pueden utilizar sin duda, porque uno, por ejemplo, si se me ocurre que si nos basamos en el concepto del constructo multidimensional, que nos dice que hay 3 funciones ejecutivas básicas, de actualización, a nivel de memoria de trabajo, de inhibición y de cambio asociado a la flexibilidad, bueno, podríamos determinar en cuál de ellas los niños tienen más dificultades, por ejemplo, ¿no? O en cuál presenta un desempeño más bajo. Y eso nos permitiría planificar una terapia de esta perspectiva en forma más adecuada. Y las mismas tareas que a lo mejor se utilizan para hacer la medición se podrían modificar, porque no deberían ser las mismas, para poder utilizarlas progresivamente. Por ejemplo, si encontráramos, no sé, se me ocurre más dificultad a nivel de la inhibición y tiene más dificultad al mismo tiempo la tarea tipo Simón, bueno, realicemos una actividad basada en esa tarea con ese tipo de materiales que sean más o menos similares. Yo creo que sí. Claro, claro que sí. Incluso una posible, bueno, hay muchas explicaciones posibles, pero dentro de toda esta falta de coincidencia que hay en los resultados de las investigaciones, los investigadores se están ahora preguntando por qué. Yo no podría decir, bueno, puede haber dificultades o resultados distintos porque las tareas son muy distintas, las edades de los niños son muy distintas. Los primeros estudios se realizaban con niños grandes, mayores, niños de 9 años, niños de 10, de 12. En los últimos años, los últimos estudios a partir del 2015, hasta ahora, se han empezado a realizar estudios con niños preescolares. Nuestros niños son preescolares, están terminando la etapa preescolar, entre 5 y 5 años 11. Y ahí obviamente que el nivel de desarrollo, entre comillas, esperado para la edad es distinto al del niño de 8 años. Si la función de cambio, por ejemplo, todavía no está establecida claramente a los 6 años, pero sí a lo mejor a los 9 años, y yo trabajo con un niño con TEL que tiene 6 años o 4, obviamente que tendría que esperar que a lo mejor hubiera más dificultades que si fuera un niño más grande, posiblemente. Otra variable es bueno, tenemos la edad, tenemos la tarea, las instrucciones, el componente lingüístico, el componente verbal, por ejemplo, del fonoaudiólogo, del logopeda o del investigador. En fin, hay muchas variables que podrían estar incidiendo en estos resultados, es decir, son artefactos metodológicos que hay que ir ya mejorando. Y ya hay por lo menos una primera publicación reciente, desde hace unos 3 meses más o menos, de un agente de Madison, en el cual se preguntan aquello. Entonces les presentan a los niños una misma tarea, pero con distintos tipos de estímulos. Y encuentran diferencias solamente con un tipo de estímulo, pero no con otro. No recuerdo específicamente con cuál. Entonces ya ahí encontramos el efecto del tipo de material, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso también es importante. Bueno, Luis, me ha encantado la charla, estaba aquí dentro encerrado en la cabina, pero te estaba siguiendo, ¿eh? O sea que felicitarte porque a mí la verdad es que me ha encantado, es un tema que había leído poco, pero vamos, nos has actualizado, nos has mostrado muchos estudios. Yo te quería preguntar, has hablado sobre todo de memoria de trabajo, planificación y cambio.
respecto a... No, perdón, de planificación no habías hablado. Inhibición. Inhibición. Entonces, de los otros dos que tenías, de aquellos 5, de planificación y no recuerdo ahora el otro. Fluidez. Fluidez. Si hay algunos estudios en niños con TEL, si conoces si estos aspectos están alterados. Y después, yo recuerdo leer en su día cosas sobre funciones ejecutivas, porque una cuestión importante es realmente... bueno, la primera cuestión es, ¿está afectada la función ejecutiva o qué función ejecutiva? Pero después es, ¿se puede trabajar con la intervención? ¿Podemos mejorar la función ejecutiva o no? Entonces, si has leído sobre esto, sobre la mejora de la capacidad en diferentes funciones ejecutivas y, por tanto, si la intervención tiene efecto sobre la competencia en las diferentes funciones ejecutivas. Ya, perfecto. Permíteme acordarme a ver si mi memoria de trabajo funciona. A ver, lo primero era estudios sobre los otros componentes. Respecto a la fluidez, hice una pequeña referencia a estudios de Bishop, pero no son muy concluyentes tampoco. Creo que, si bien Bishop es muy respetable, pero creo que hay unos problemas de artefactos metodológicos al respecto, ¿no? Y no conozco más estudios recientes. Respecto a planificación, sí se están haciendo algunos estudios y ahí parece haber más coincidencia, pero son muy pocos. Como 3 estudios por ahí, recientes, en el cual sí se observa que los niños con TEL tendrían alguna dificultad de planificación. Y se han relacionado, si no me equivoco, es un grupo de estudios, creo que son franceses, lo han relacionado con la lectura. Primero a partir de niños típicos, luego aplicado a niños con TEL. Respecto a la relación con la lectura en niños típicos hay muchos estudios, hay mucha evidencia, ¿sí? que señala la importancia de esto. Que además es un tema clásico que antes se enfocaba desde una perspectiva metacognitiva, con los modelos más clásicos de la metacognición. Eso respecto a lo primero. Lo segundo se me fue de mi memoria, recuérdamelo. La intervención de las funciones ejecutivas. Sí. Bueno, no he profundizado mucho ese tema. Pero hay sí algunos estudios y hay una investigadora muy fuerte, que se las recomiendo, que es muy interesante, que es una experta que se llama Adele Diamond. Adele Diamond, que tiene un sitio web, ustedes lo pueden buscar, Adele Diamond, que es, no me acuerdo, Universidad de Chicago parece, y tiene su propio sitio en internet y ahí tiene todas sus publicaciones, tiene videos de demostración, y ella tiene una cantidad enorme de proyectos con muchos millones de dólares en su país, en Estados Unidos, en el cual han realizado programas de estimulación desde niños pequeñitos, ya desde el primer año. Ella fue la primera que señaló que las funciones ejecutivas aparecerían ya en el primer año, por lo menos los fundamentos de la capacidad esta de almacenamiento es la misma, la capacidad de actualización y estos primeros atisbos de inhibición. Entonces ella ha realizado estudios de inhibición, de estimulación de la inhibición, ¿ya? En distintas poblaciones, tanto en Estados Unidos como en países, podríamos llamar tercermundistas, como lo llaman ellos, de África, por ejemplo. Y ella es una de las grandes defensoras de que las funciones ejecutivas favorecen el aprendizaje y el desarrollo del niño. Entonces, existe aquello. Y hay otros más también, ¿sí? Y respecto a estudios de ese ámbito, en niños con TEL no hay. Hay por ahí 2 pequeños estudios muy básicos que a mí particularmente no me gustan, que señalan que sería importante enfatizar en las funciones ejecutivas de niños con TEL, pero no ofrecen mayores soluciones, ¿sí? Bueno, es un caso, respondiendo a tu pregunta sobre la intervención, yo soy logopeda y trabajo con niños con TEL, tengo muchos niños con TEL, y cuando trabajas con niños con TEL es que involuntariamente trabajas todas las funciones ejecutivas y ves evolución. O sea que yo no soy ningún estudio, ni tengo ningún estudio, pero es evidente que cuando trabajas directamente con niños con TEL, más amplio, más pequeño, un TEL más importante, menos importante, pero sobre todo cuando tienen estas edades que muchas veces te llegan a los 9 años que no han sido diagnosticados por nadie porque, bueno, parecía que todo iba bien, pero de repente no saben los problemas matemáticos, no entienden otras cosas y evidentemente en la intervención trabajas todas estas funciones ejecutivas. O sea que... Exacto, una acotación. Mi esposa es logopeda, también es fonoaudióloga y también está en Sevilla. Venimos desde allá. No, perdón, no, estamos acá ahora.
estamos todos aquí, estoy tan cansado que vinimos 4 días aquí con mi hija y ella trabaja en autismo, ¿no? En autismo, ese es su tema de interés. Y hicimos una visita, ¿no? Ella estuvo 2 días, pero yo la acompañé el primer día un momento a un centro bien importante que hay en Sevilla, que se llama Autismo Sevilla, ¿sí? Y ellos tienen un programa muy interesante, ¿ya? Basado en la pragmática y en las funciones ejecutivas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la inhibición? ¿Sí? Hay niños que son absolutamente inflexibles, ¿verdad? Sobre todo los niños autistas, ¿verdad? Entonces, perseveran la misma conducta, si uno los sabe, usted lo sabe mejor que yo no soy absolutamente ignorante. Si uno les cambia la rutina, ¿cierto? Explotan, ¿verdad? Entonces, hay un juego que se llama, que consiste en usar la frase no pasa nada. No pasa nada. Entonces, al niño le gustan, por ejemplo, determinados colores, tarjetas de determinados colores. Entonces, yo quiero que el niño no sea tan inflexible, ¿verdad? Que pueda desarrollar la capacidad de inhibición. Entonces, yo le cambio la tarjeta. Y le digo, no pasa nada, ¿ves que no pasa nada? Entonces, claro, después de mucho tiempo, de actividades de juego, jugando con él, tratando de ganárselo, el niño al final manifiesta ya una mayor flexibilidad y él asume la frase no pasa nada. Y el mismo dice, no pasa nada. Y mi esposa lo ha aplicado y resulta, por ejemplo, ¿sí? De hecho, también, bueno, dentro del autismo, muchos deben saberlo mejor que yo, hay una teoría, una de las teorías fuertes, la teoría de la función ejecutiva, que enfatizan eso. Entonces, eso mismo se podría hacer en niños con TEA, en actividades de ese tipo, para mejorar la inhibición. Por ejemplo, hay un estudio de un inglés, no recuerdo el nombre, en que estimulan el autocontrol, ¿eh? Al hablar, ¿no? Sería como el habla interna de Vygotsky, ¿sí? Cuando el niño está hablando. Y han observado que habría un pequeño cambio en los niños con TEA, ¿eh? Un pequeño aumento en el rendimiento, en la interacción comunicativa, ¿eh? Cuando se estimula esta capacidad de habla interna, ¿eh? De autorregulación, ¿sí? Hola. ¿A partir de qué edad se podría diagnosticar un TEL? Porque, claro, si esperamos hasta los 9 años, como dice ella, pues se han perdido muchas cosas por el camino, ¿no? Y un poco a partir de qué edad sería bueno. Sí, es una buena pregunta sobre todo para un logopeda. No soy logopeda, tengo mucha relación, experiencia ahí un poco en la investigación, pero a ver, voy a partir contándoles también la realidad chilena, ¿no? La experiencia. Como les comenté, existe en el ámbito preescolar 2 opciones para los padres. Llevar a su niño con un probable problema de lenguaje a una escuela especial, ¿no? Estas escuelas del lenguaje, donde van a recibir todo el programa educativo típico, ¿eh? Pero con fonoaudiólogos directamente ahí, aparte de las profesoras de audición y el lenguaje. O incorporarlo a un jardín infantil que ofrezca alguna alternativa de inclusión, un programa de inclusión o de integración, ya sea como se le llame, ¿sí? Y estas escuelas funcionan para niños de 3 a 5 años, 11 meses. ¿Sí? 3 a 5, 11. Por lo tanto, de acuerdo con eso, uno podría suponer, según esta norma, con un documento legal, que el niño a los 3 años ya podría ser diagnosticado. Sin embargo, de acuerdo con investigaciones, es una cuestión discutible, porque se mezclan ahí con constructos tales como el retraso en el lenguaje, los niños hablantes tardíos, etc. Y otra complicación es que no existen criterios, hasta donde yo sé, a lo mejor Lloren podría aportar mejor al respecto, criterios claramente diferenciales entre niños que presenten un retraso, no necesariamente el retraso, fundamentalmente, sino que esencialmente con los hablantes tardíos, por ejemplo. Tampoco existen criterios diferenciales claros respecto a otras condiciones más o menos similares. Entonces, no te podría responder yo, porque primero, no soy logopeda, pero de acuerdo con esa información general, no es un tema claro. No sé, Lloren, si podrías ahí apoyar, ayudarme al respecto. Bueno, yo me remito al comité de expertos, si quieres, que se publicó en ELFA. Eso, perfecto. Y se aconseja a los 5 años, no diagnosticar a los 5 años. Pero claro, un niño que
eres un hablante tardío, de esto hay estudios, un hablante tardío, es decir, un niño que empieza a hablar a los 2 años, el 25% de estos niños va a ser TEL. O sea, de 1 de cada 4 hablante tardío va a tener TEL a los 5 años. En cambio, de los que no son hablantes tardíos, solo el 7%. Entonces, claro, digamos, diagnosticar, porque después el hablante tardío empieza a hablar tarde, poco a poco va mejorando hasta que cuando llega a los 5 años y pico tiene un nivel, podríamos decir, normal, ¿no? Entonces, una cosa es el diagnóstico, la otra es cuando tenemos que poner a trabajar. Entonces, si un niño es un hablante tardío, digamos, y la familia tiene la posibilidad de darle una atención logopédica, yo se la daría desde el primer momento. Otra cosa es que el sistema público, por cuestiones económicas, no les pueda dar servicio de atención a todos, pero lo ideal sería que lo tuvieran, porque no le vamos a hacer daño a ninguno, a todos los vamos a beneficiar. Si tiene que ser un niño que va a ser TEL posteriormente, le irá bien, y si es un niño que es un hablante tardío, pues mejorará antes, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, a nivel de diagnóstico se establece alrededor de los 5 años, pero eso no quiere decir que no trabajemos anteriormente, ¿no? Eso es lo que contestaría yo. Sí, incluso hay, haciendo alguna pequeña acotación, estudios de seguimiento de niños que han sido identificados aparentemente con TEL en las primeras etapas y que en etapas posteriores no manifiestan plenamente la condición o no cumplen con el perfil pleno. Les cuento nuevamente la experiencia que tenemos en Chile. Hace unos pocos años se hizo un pequeño estudio epidemiológico, porque estas escuelas de lenguaje que lo comentaba proliferaron en gran cantidad, porque son manejadas fundamentalmente, muchas de ellas por privados que vieron en ello un muy buen negocio, porque el gobierno tenía mucho dinero para apoyar. Entonces dijeron, mira, pongamos escuelas de lenguaje porque es muy buen negocio, muy rentable, y era muy rentable. Entonces, ¿qué pasó? Que al hacer el estudio, el especie de cálculo de cuántos niños había en las escuelas del lenguaje, se estableció que el 15% de los niños chilenos, el 15% presentaba TEL. El 15%. Cuando, en consecuencia que, de acuerdo con estudios internacionales, la prevalencia va entre 4 a máximo un 7%. Eso significa que éramos campeones mundiales en el caso del trastorno específico del lenguaje. Entonces el gobierno dijo, aquí hay un problema, aparte que estamos perdiendo mucho dinero que no corresponde, hay que hacer cambio, y se hicieron cambio. Entonces, ¿qué ocurría? Que había muchos niños que tenían diagnóstico TEL, pero que en realidad no tenían TEL, ya sea que tenían meramente un trastorno fonológico puro, una dificultad articulatoria, o alguna condición por ahí intermedia entre un TEL o un autismo, un trastorno pragmático, semántico pragmático, sea como sea que se lo llame, o social, pragmático, como se lo quiere llamar ahora, etc. Entonces, eso nos demuestra la dificultad para hacer diagnósticos tempranos. Entonces, yo también siempre me pregunto qué pasa con nuestros niños en nuestra realidad. Cuando nosotros queremos hacer investigaciones, como por ejemplo estas que yo les he comentado, generalmente evaluamos 4 veces más niños de aquellos con los cuales finalmente nos quedamos en la muestra. Si trabajamos con 20 niños, eso significa que en principio evaluamos, preseleccionamos 60 niños, a veces 70, ¿sí?, que tenían diagnóstico de TEL. Claro, también tenemos que descartar los que tenían problemas comprensivos. Entonces, por lo menos, hay un alto porcentaje de niños ahí que puede que tenga una necesidad. Sin duda, eso es discutible, porque el profesional lo sabe, se da cuenta que hay una necesidad, y a ese niño hay que ofrecérsela. Y entonces a lo mejor no tiene acceso a cualquier lugar y dice, pongámoslo en la escuela de lenguaje porque hay que darle algún apoyo, ¿no? Pero la cuestión, como en nuestro país, pero la cuestión es cuántos de esos niños realmente tienen TEL. De hecho, vuelvo a lo mismo, a esto de los estudios de seguimiento. Muchos de estos niños, a medida que van avanzando, ¿sí?, no solamente van manifestando problemas de tipo lingüístico, sino que problemas en todas las dimensiones. Entonces también eso nos indica que la evaluación, la medición que tiene que hacerse tempranamente tiene que ser muy amplia, muy exhaustiva. No solamente ahora el lenguaje, tiene que haber un psicólogo que evalúe la cognición no verbal, una evaluación auditiva de inmediato. Y eso no ocurre en todos los centros por recursos. En Chile lo único que se evalúa esencialmente es el lenguaje, pero rara vez se evalúa se hace una evaluación cognitiva, porque no es obligatorio para la institución contratar a un psicólogo. Rara vez los niños tienen evaluaciones auditivas. Y nosotros a veces encontramos niños que tienen diagnóstico TEL, que tienen problemas de lenguaje, pero que presentan alguna dificultad auditiva, por ejemplo. Entonces, el tema del diagnóstico es complejo. No, yo
Bueno, ya no sé si viene a tema, pero en relación a lo de la edad, que yo decía que aparecen cuando tienen 9, 10 años, a nosotros también nos aparecen mucho cuando tienen 3, pero no vienen diciendo este niño tiene TEL, sino que vienen con unas características comunicativas muy especiales, son niños que se comunican de una manera diferente y entonces tú ves que hay características que pueden desarrollar un TEL en el futuro, pero nunca dices hay un TEL, pero empiezas a trabajar y la mirada que hago yo es mirada de TEL sin saber si va a desarrollar el TEL, pero es una mirada que de un déficit comunicativo, de un déficit de escucha, de un déficit de comprensión y de una manera de comunicarse con el mundo un poco distinta, porque otra de las cosas, aparte de todas las funciones ejecutivas que desarrolla el TEL, es una manera de comunicarse y de entender el mundo un poco distinta a los niños con retraso, sencillamente de retraso de lenguaje, ¿no? Y son pequeños matices que se ven y ya, como profesionales dices aquí hay enmascarado y veremos esto por dónde evoluciona, pero con 3 años yo no me atrevo nunca delante de unos padres decir y sentenciar que hay un TEL, pero sí que, por ejemplo, explico y doy unas primeras pinceladas sobre las diferencias entre un TEL, entre un retraso, porque vean que hay cosas y hay características comunicativas de este niño que van a desarrollar quizás si no se hace nada en un TEL. Pero muchas veces, trabajando ya desde muy pequeños, pues no llega, el TEL no llega, lo podemos modificar un poquito y lo podemos llevar un poco al retraso cuando se coge desde muy pequeño. A veces vienen por un mutismo, muchas veces vienen por problemas fonológicos, pero entonces ves que allí detrás hay algo más. Segur que no hi acaba altra pregunta, Última oportunidad. Bueno, pues gracias, que es un té castellano y catalán. Gracias por la conferencia, por venir a Barcelona y bueno, te esperamos más veces aquí porque nos ha gustado mucho la charla. O sea que muchas gracias. Gracias a usted. Adiós.